¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer ahora un resumen del capítulo 3 acerca de protocolos y comunicación en la red. Los protocolos son un conjunto de reglas que nos van a permitir hacer posible la comunicación. La comunicación entre ordenadores, entre PCs a través de la red, es muy similar a la comunicación humana. En la comunicación humana necesitamos, por ejemplo, un mensaje, una señal, un medio, que serían las ondas sonoras, y un emisor y un destino, obviamente. Lo mismo sucede en las computadoras. El medio sería, en este caso, el cableado o un medio inalámbrico, como las ondas, y obviamente un emisor y un receptor. Esta forma de enviar los mensajes debe ser muy comprensible. Imagínense ustedes que les llegue este mensaje, sería muy tedioso poder entenderlo, ¿no? Y en consecuencia no hubiese una buena comunicación. Pero si esto se rigiera a un conjunto de reglas, signos de puntuación, puntos suspensivos, punto aparte, mayúsculas a inicio después de cada punto, entonces nos facilitaría la comunicación. Estos protocolos nos ayudan ¿en qué? Para definir las opciones de entrega del mensaje, sincronizar el mensaje, determinar el tamaño, el formato y el encapsulamiento del mensaje y la codificación de estos. Cuando nosotros enviamos una carta, o lo hacíamos antes, escribíamos el remitente, destinatario, dirección, un identificador como un DNI, un nombre de destino, la ciudad, el país, etc. ¿no? Es dentro de ello nosotros ahí adjuntábamos el mensaje, ¿no es cierto? El cual contenía ya en sí la parte importante de todo este envío, ¿no? De todo este paquete. Lo mismo sucede en las redes, ¿no? Cuando nosotros encapsulamos o damos formato a un paquete, a un mensaje, asignamos la dirección de destino, en este caso de física o de hardware, la dirección de origen, el indicador de inicio, el destinatario, el emisor, los datos, ¿no? Y el fin que significa el fin del trama. Las opciones de entrega de mensaje tenemos unidifusión, cuando nosotros enviamos un mensaje a un solo host, a una sola PC, multidifusión a bus, a dos o más, y transmisión cuando enviamos a todos. Estas reglas que rigen las comunicaciones se encuentran en diferentes capas: capa física, la capa de contenido, capa de reglas, ¿no? ¿Para qué? Para poco a poco ir dando un formato. Estos protocolos de red nos sirven para qué, por ejemplo, para enviar este mensaje a través de red utilizando un protocolo IPv4. Y este router, como sabe, conoce, entiende el protocolo IPv4, entonces hará posible que se dé esta transmisión, ¿no? Y porque también este otro router conoce ese IP, entiende lo que le dice, ¿no? Existe la comunicación. Si este router hablara inglés, chino, alemán, sería difícil la comunicación. Por eso todos tienen que hablar un solo idioma. Los protocolos interactúan entre sí a través de las diferentes capas. Acceso a la red, tenemos Ethernet, Internet, el protocolo IP, y en transporte TCP y aplicación HTTP. Estos no son los únicos protocolos, sino es una referencia de acuerdo a lo que vamos a utilizar en este caso para una comunicación a través de Internet hacia un servidor web. Existe una suite de protocolos, como por ejemplo los protocolos estándares de uso público que vienen a ser el TCP/IP, y como también existen protocolos como AppleTalk, Novel Network y ISO, que son propietarios y se utilizan exclusivamente en empresas particulares. En el caso de nosotros normalmente utilizamos TCP/IP, y dentro de la capa de aplicación, por ejemplo, tenemos HTTP para navegadores web, servidores web, DNS, el sistema de nombre de dominios para traducir nombres en direcciones IP, el protocolo de configuración dinámica de host para asignar IP automática al ordenador, el protocolo de transferencia de archivo, el protocolo de control de transferencia, y además tenemos el protocolo de datagama de usuario en la capa de transporte. Internet usamos ICMP versión 4, ICMP versión 6, se refiere a la versión del protocolo de Internet que se está utilizando.
Y en acceso a la red obviamente tenemos Ethernet, Frame Relay, ATM, WLAN, etc. El protocolo IPv6 se empezó a trabajar esto a principios del 2011 porque había un pronóstico de que esto se iba a agotar, lo que ya realmente sucede en la actualidad. Recordando también que TCP/IP nace con ARPANET, que fue la primera red de comunicación para la investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Acá tenemos algunos otros más protocolos en la capa de aplicación: DNS, boot, TP. Este es un protocolo en el cual el sistema operativo, en este caso, asigna ya una dirección IP al host o a la computadora. DHCP ya lo vimos. Correo electrónico, SMTP, POP, IMAP, transferencia de archivo, FTP, el Trivial FTP, el HTTP o HTTPS. En la capa de transporte tenemos dos, TCP y UDP. En UDP enviamos la comunicación simplemente por enviarla, no hay un control, no hay una verificación. Lo contrario sucede en TCP, que sí lo hay. En TCP se controla, se verifica de que la información haya llegado al host, ¿no?, de destino. En la capa de Internet tenemos IP, protocolo de Internet, NAT, que nos sirve para traducir redes, para poder comunicar diferentes segmentos de redes, y CMP para poder verificar una solicitud de eco si el host remoto está activo o no, y algunos protocolos de enrutamiento como SPF y GRP, ¿no? De acuerdo a estos se diferencian, ¿no? Pues hay muchos de estos, como por ejemplo RIP1, RIP2, PGP, etc. Cada uno tiene ciertos parámetros para poder enrutar el tráfico, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, miden la distancia, ¿no? Si la distancia es más corta, entonces le envían por una ruta. Pero hay otros que miden la latencia o la saturación del ancho de banda, ¿no? Si la latencia es muy alta, lo envían por otra ruta, por más que ésta sea aún más lejos. Y la capa de acceso tenemos ARP, el protocolo de resolución de direcciones, el 3P, el Ethernet, controladoras de interfaz. En la comunicación, a cada paquete se le va etiquetando, como si fuese una empresa. Se va asignando etiquetas de acuerdo a los departamentos que va pasando. En este caso, a datos se le agrega una etiqueta TCP, luego se le agrega una etiqueta IP y también se le agrega Ethernet, ¿no? Y cuando llegue ¿no?, llega a través de la capa física en bits, nuevamente es el proceso inverso. Se va quitando las etiquetas de acuerdo al orden en que ha sido etiquetado, ¿no? El modelo OSI se utiliza en la actualidad para fines de aprendizaje, para poder comprender el modelo TCP/IP. Fíjense acá la relación que aplicación en TCP/IP incluye aplicación, presentación y sesión. El modelo OSI. Transporte viene a ser lo mismo. Internet, cambio por red. Y enlace de datos, acceso a la red. Estos dos incluye física y enlace de datos. Resumiendo las capas del modelo TCP/IP, la aplicación representa datos para el usuario, más el control de codificación y de diálogo. Es decir, gracias a esta capa nosotros podemos ver un correo electrónico, una página web, etc. Transporte admite la comunicación entre dispositivos a través de diversas redes, ¿no? UDP, TCP nos permite comunicar, ¿no?, enviar el mensaje. Internet determina el mejor camino de la red, ¿no? Ahí les mencionaba que existían protocolos de enrutamiento, etc. Y acceso a la red controla los dispositivos de hardware y los medios inalámbricos, fibra, UTP, STP, etc. Y también los dispositivos, ¿no?, las NICs, en este caso las tarjetas de red. En la comunicación existe un concepto que hay que recordar: la segmentación, es decir, es la división es la división de los mensajes en muchas partes, ¿no? La segmentación nos permite enviar por un solo medio un mensaje, mientras que la multiplexación por el mismo medio varios mensajes. A cada miniatura del mensaje
se le pone una etiqueta, ¿no?, que nos permite asignar el número, ¿no?, que le corresponde, el orden que le corresponde. ¿Para qué? Para que el servidor pueda nuevamente unir y ordenar de acuerdo al número de secuencia. Por ejemplo, cuando queremos enviar un correo electrónico, a toda esta información lo segmentamos en partes. ¿De acuerdo? Lo segmentamos en partes, cogemos uno y lo añadimos un encabezado de transporte. Y en esta parte se llama segmento. Nuevamente, cuando pasa a la siguiente capa, lo ponemos en el encabezado de red. Y aquí lo llamamos paquete. Nuevamente sigue avanzando y le ponemos un encabezado de trama y un fin de trailer de trama. A esto le llamamos trama dependiendo del medio. Y en la siguiente capa obviamente ya se convierte en bits. Para poder establecer una comunicación con un dispositivo en la misma red es necesario conocer la dirección de destino, la dirección de origen, tanto para el trama de Ethernet y el encabezado del paquete IP, en este caso el origen y el destino. En esta parte utilizamos el número IP y acá vamos a utilizar la MAC address. Para una comunicación con un dispositivo en una red remota también se necesita lo mismo, pero el paquete cambia, ¿no? Cambia su encabezado de origen y de destino cuando llega a nivel WAN.